Tu grupo realmente tuvo excelente información para compartir. Mientras miraba, pensaba que la terapia PAP es muy parecida a un deporte. ¿Parecida a un deporte? Necesitas el equipamiento adecuado. Debes practicar para lograr el uso regular, para sentirte lo mejor posible. Y algunas personas llevan esto en la sangre, otros necesitan entrenamiento. Por último, lo que se necesita es revisar y mantener el equipamiento. Acompáñenos en la próxima edición de Dentro de AOS y de nuevo, gracias. Hola y bienvenidos a la tercera edición de Dentro de AOS, un recurso lleno de información para los millones de personas que sufren de AOS. Soy Sherry Smith junto con John Matthews. Dentro de AOS nos revela cómo manejar la apnea del sueño y cómo aprovechar al máximo la terapia. En esta edición, un experto en sueño nos ayudará a entender cómo el uso regular nocturno de la terapia puede minimizar los riesgos a la salud de este trastorno. Un grupo de pacientes recuerda sus primeros días y semanas de terapia y el impacto subsiguiente que tuvo en sus vidas. Y John Matthews explora el proceso del tratamiento. Sherry, los pacientes deben estar lo más informados posibles. Esto no significa que tengan que convertirse en expertos en medicina, pero deben entender los riesgos de la apnea del sueño y las opciones de tratamiento. También es muy importante conocer las estrategias para hacer frente a los efectos secundarios. Los estudios demuestran que cuanto más sepan los pacientes acerca de este trastorno del sueño y su tratamiento, más capaces serán de aceptar y utilizar la terapia. La apnea del sueño hace que una persona deje de respirar repetidamente mientras duerme. Es un círculo vicioso. Las pausas en la respiración durante la noche no dejan lugar al sueño reparador y ejercen una presión tremenda en el corazón y los vasos sanguíneos. Lo que les pasa a las personas con AOS es que la lengua y los tejidos blandos de las vías respiratorias se relajan durante el sueño. Cuando la lengua y el tejido obstruyen la vía respiratoria, el aire no llega a los pulmones a pesar de los intentos por respirar. El contenido de oxígeno en la sangre baja. El cerebro reconoce que hay un problema y despierta por un instante al cuerpo solo para abrir la vía respiratoria. También estimula el corazón a latir más rápido y a los vasos sanguíneos a contraerse para enviar sangre y oxígeno a los órganos vitales. Se restablece la respiración normal, pero el ciclo se repite a menudo hasta unas 100 veces por noche. La apnea del sueño se trata generalmente con presión positiva en la vía aérea, más conocida por sus siglas en inglés PAP o PAP. Los dispositivos PAP proporcionan un flujo de aire a través de una máscara nasal para mantener la vía respiratoria abierta durante la noche. Existen varios tipos de terapias PAP que los profesionales recetan para razones específicas. La presión positiva continua en la vía aérea proporciona un nivel de presión continua para abrir la vía respiratoria y evitar que ocurran la obstrucción y la apnea. C-Flex es una nueva tecnología que se ha agregado a los dispositivos CPAP para ofrecer una terapia más cómoda. La tecnología Flex disminuye la presión al principio de cada exhalación para brindar mayor comodidad. En algunas ocasiones los especialistas en sueño recomiendan terapias PAP alternativas. La presión positiva automática monitoriza la vía respiratoria superior y ajusta la presión de acuerdo a la demanda del patrón respiratorio. Con la terapia binivelada, 2 niveles de presión se utilizan para abrir la vía respiratoria. Durante la inhalación la presión es más alta y durante la exhalación la presión es más baja. Tanto la presión positiva automática como la terapia binivelada están disponibles con la tecnología Flex. Los tratamientos menos comunes para la apnea del sueño incluyen cirugía y dispositivos orales que pueden resultar eficaces en algunos individuos. Las entidades aseguradoras a veces solicitan una muestra de presión positiva antes de pagar los tratamientos alternativos.
Para saber más acerca de cómo se adaptan los pacientes a la terapia PAP, hablé con el Dr. Kingman Stroll, profesor de medicina en Case Western Reserve University. Ahora, Dr. Stroll, digamos que una persona tiene apnea del sueño. ¿Qué debe esperar de la terapia? El paciente debe utilizar la terapia PAP como un tratamiento, no como una cura. La terapia PAP consiste en varios elementos que deben conocerse. El primero es un aparato que provee un flujo de aire. El segundo son tubos, pero esos tubos van a la máscara y la máscara va al paciente y proporciona presión a la vía respiratoria para reducir las apneas obstructivas. ¿Qué beneficios debe esperar obtener un nuevo usuario de la terapia PAP? El efecto más inmediato es estar más alerta durante el día, la reducción de la somnolencia y ser más productivo en el trabajo, más productivo en la casa, poder comunicar sus deseos a otras personas. ¿Cuáles son los problemas cardíacos relacionados? Bueno, las apneas que producen aumento de presión sanguínea y aumento de estrés cardiovascular se eliminan con el uso regular de la terapia PAP. Se baja la presión sanguínea diurna y se facilita el funcionamiento del corazón. Si uno tiene insuficiencia cardíaca congestiva, el manejo de la falla cardíaca se hace más fácil. O por ejemplo, si tiene enfermedad coronaria o tiene angina nocturna, puede detener esos episodios porque uno ya no tiene apneas durante el sueño. ¿Cuáles son los elementos para la terapia eficaz? Bueno, terapia eficaz, definamos eso primero. Lo principal es que la terapia eficaz se basa en la comprensión y aceptación de esto como terapia por parte del paciente. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo deben utilizarla cada noche. Y ese es un tema de confort. La persona tiene que sentirse cómoda al ponérsela, tiene que estar cómoda con la máscara, que no haya fugas, cómoda con todo el proceso en general, y eso incluye a quienes duerman con ella y a otros miembros de la familia. Lo último es que el uso frecuente, el uso regular, el uso nocturno de CPAP alcanza los mejores resultados en reducción de presión sanguínea, reducción de somnolencia diurna y aumento de estado de alerta, lo que mejora la actividad diaria. Debes estar dispuesto a continuar durante las vacaciones. Debes estar dispuesto a continuar durante los viajes de fin de semana. Debes estar dispuesto incluso a continuar si viajas al exterior. Utilízala y haz que sea parte de tu vida, porque resulta lo mejor para dormir. Además de utilizar la terapia toda la noche, cada noche, ¿qué otros cambios en el estilo de vida recomienda para los pacientes nuevos? Bueno, una de las cosas más comunes que veo es que la gente cree que el tratamiento para la apnea de sueño PAP eliminará realmente la somnolencia. Entonces esta gente vuelve a dormir solo de 3 a 4 horas por noche. Por lo tanto, lo importante es prestarle atención al sueño, hacerlo una importante parte de la vida. Sueño suficiente, sueño eficaz durante 6 a 8 horas por noche es una parte importante de la terapia PAP. El ejercicio es importante para mejorar el estado físico en general y para reducir el peso, y también hay que prestarle atención a la salud cardiovascular en general, porque la apnea del sueño no es el único problema que puede causar hipertensión y enfermedades cardíacas. ¿Cómo afecta el diagnóstico y el tratamiento de la AOS al resto del tratamiento médico del paciente? Ha habido algunos nuevos descubrimientos sorprendentes que indican que el tratamiento de la apnea del sueño mejora la atención, reduce el dolor y otros problemas tales como la artritis que tiene lugar al día siguiente, quizás porque la gente está más alerta y menos fatigada, por mencionar solo algunas cosas. Y entre algunos de los nuevos descubrimientos se indica que el tratamiento de la apnea del sueño mejora el control de la diabetes o incluso puede reducir el riesgo de ser prediabético en camino de ser diabético. Dr. Stroh, muchas gracias por sus opiniones. Gracias a ti, John. Accepting and tolerating PAP therapy are key to its long-term success. To get a professional's perspective, we're speaking today with Dr. Kingman Stroll, who's the director of the Center of Sleep Disorder Research at Case Western Reserve University. Was there anything on how patients approach their therapy that made an impression on you? I think the first thing is that a patient should try PAP therapy. Be willing to sort of take the risk, because this will help them feel better and help their cardiovascular physiology. What are some of the common issues that arise with PAP therapy? Well, there are four common issues. One is that really overcoming the idea that this is intrusive. The second was related to the mask and how the mask is fit
And the third is that of nasal symptoms, including sneeze, stuffiness, and drip. And the fourth is related to the idea that this is intolerant pressure, that this pressure, this PAP pressure, somehow is not feeling right to the patient. How do you address the issue of intrusiveness? Well, intrusiveness really is the idea of making this part of the routine of the patient. You have to make them aware of the equipment. You have to tell their spouse, their significant other, what the purpose is. You have to sort of have them have some ownership of this particular therapy. And that requires knowledge, education, discussion, answering questions appropriately. What do people do about air leaks? Well, air leaks are a function of mask fit. Sometimes you need a different size mask, larger mask, or a smaller mask, or a different type of mask, because your face is going to be different from other people, and your face and that mask have to fit properly. The fitting of the mask should be done in the same position in which you sleep, and so oftentimes that means you need to lie down to have your mask fit. And the pressure that's adjusted, the pressure in the machine that you use should be somewhere near your bed so that the tubing itself doesn't tug on the mask and cause a leak in the middle of the night. How about nasal dryness? Now, nasal dryness, and sometimes even the drip that comes from having positive airway pressure in your nose, that can be treated with humidifiers or medications, and you should talk to your physician and healthcare provider about that. Are there any recommendations you can make about the pressure tolerance issue? Well, the first issue that we address in terms of the pressure sensation is to see if this is the right CPAP setting for them. The right pressure therapy is important. We have to check with the titration to see that the machine is set to the right pressure. We can then look at whether or not the patient needs to be retitrated to have a different pressure, or look at other modes of therapy, like bilevel, to be able to overcome that sense of pressure that a patient may feel with PAP therapy. Do you have to use PAP therapy every night for it to be effective? Well, if you don't use PAP therapy, you get your apneas back. You will have apneas if you don't use PAP therapy. So using it every night is important in reducing the number of apneas that you have over this night, that night, and the future nights you'll use it. So using it on a regular basis and making it part of your bedtime routine is the most effective way of achieving the benefits of increased vigilance and cardiovascular health. How can patients make PAP therapy a part of their lives? Well, I think they have to focus on the outcomes that they want. They focus on how they felt before they were diagnosed and treated. Focus on those issues, such as their lack of energy, their lack of vitality, the way that they couldn't interact intimately with other people because they were too tired, the idea that they were having difficulty driving a car or making business decisions because they were too sleepy. The other is issues of cardiovascular problems, that is, exacerbations of breathlessness because of heart failure, exacerbations of chest pain at night. Those outcomes are the focus for what they should think about as the best results for PAP therapy. Well, Dr. Stroll, thank you very much. You're welcome, John. As we come to the conclusion of this final edition of Inside OSA, I would like to thank all of the patients who so generously shared their time and experiences with us. They did a marvelous job, Sherry, and thank you also to the many sleep specialists and home care providers who help us understand the challenges and triumphs of people adjusting to life with PAP. We hope that this series has helped you to take an active role in your treatment and that your therapy helps you regain a healthy and more productive life.